de hoy yo les traigo una palabra, ¿verdad? En la cual sé que usted va a salir bendecido y sé que esto le va a ayudar a usted para poder eh, predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y el tema es el poder del testimonio, ¿verdad? Y lo voy a hacer en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto lo decía Pedro, ¿verdad? Y lo comentaba Juan, entre Pedro y Juan platicaban, ¿verdad? Porque ellos habían sido, si ustedes ven en el libro de Hechos, en el libro de Hechos 4, a partir del versículo 1, ahí nos comenta la historia, ¿verdad? En el cual ellos venían, ¿verdad? Predicando la palabra y venían testificando, ¿verdad? De lo que ellos habían vivido con Jesús, ¿verdad? Entonces ellos venían poniendo en práctica todo lo que les habían enseñado, ¿verdad? Pero de repente, o en un capítulo antes, en el capítulo 3, habla sobre el paralítico, ¿verdad? Donde ellos se encontraron con él, ¿verdad? Y él esperaba recibir, ¿verdad? Limosna, ¿verdad? Pero se toparon con la sorpresa, ¿verdad? Que Pedro y Juan eh, le dieron la palabra de sanidad, ¿verdad? Ahí sí que no le dieron plata, no le dieron oro, sino que en el nombre de Jesús, levántate, le dijo Pedro, ¿verdad? Y lo tomó de la mano y él se levantó, ¿verdad? Pero dice, podemos ver ahí prácticamente, querido oyente, ¿verdad? Cómo esta persona que estaba paralítico desde hacía mucho tiempo, desde hacía muchos años, vino, se levantó y dice que entró saltando, dice, alabando a Dios, ¿verdad? Él, desde el primer momento en que él recibió su milagro, vemos cómo él fue una persona agradecida y empezó a testificar lo que Dios había hecho en su vida de, de parte con los discípulos, ¿verdad? O sea, los discípulos fueron un instrumento útil, ¿verdad? Para que él recibiera esa sanidad que él estaba esperando, ¿verdad? Y él inmediatamente se puso en pie y entró alabando y glorificando al Señor, ¿verdad? Y dice que todos los que estaban ahí se quedaron maravillados de lo que Jesús, de lo que Dios había hecho en la vida de este paralítico, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos recibido un favor, hemos recibido una misericordia de parte del Señor y nos hemos quedado callados, ¿verdad? Y vemos acá el fruto del testimonio, ¿verdad? En el cual de este paralítico dice que todos se quedaron atónitos, todos se quedaron con la boca abierta, como quien dice, y este no era el que estaba ahí en la puerta pidiendo limosna, ¿verdad? Sí, él es, ¿verdad? Entonces vieron el poder del Señor, vieron el poder de Dios que lo levantó de ahí donde él estaba, ¿verdad? Y dice que en ese momento, dice que las autoridades, ¿verdad? No les gustó esto, ¿verdad? Quisieron callar la boca de Pedro y de Juan, ¿verdad? Y fueron arrestados, fueron detenidos, porque decían ellos, ¿cómo podemos nosotros dejar, ¿verdad? Que este esté ganando a la gente, ¿verdad? ¿Cómo podemos dejar que ellos estén predicando y además no tenemos pruebas en contra de ellos, ¿verdad? Sino que solamente tenemos que callarlos, ¿verdad? Tenemos que callarlos, que no sigan predicando a ese Cristo que predican, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a quedar sin gente, ¿verdad? Pero se dan cuenta ustedes del poder del testimonio de esta persona que recibió su sanidad, ¿verdad? Dice que 5,000, dice, eran aproximadamente como 5,000 personas, dice, los que se convirtieron, dice, ¿por qué? Porque esta persona que era paralítica empezó a testificar y lo vieron con sus ojos. Fue un hecho el cual respaldó este testimonio, ¿verdad? Porque eran muchos años, ¿verdad? Los que él había estado ahí en el suelo, ¿verdad? Pero vinieron los discípulos y fueron instrumento útil y recibieron su milagro de parte de Dios, ¿verdad? Él recibió su milagro, ¿verdad? Entonces, él predicó, testificó y más de 5,000 personas se convirtieron, dice, se convirtieron.
más de 5,000 personas se quedaron maravilladas, ¿verdad? Usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, les decía yo hace 8 días, ¿verdad? Recibimos a Cristo en nuestro corazón y muchas veces ni siquiera eso hemos podido testificar de cómo el Señor vino a nuestras vidas. Mis papás, ¿verdad? Ellos se convirtieron en el terremoto, ¿verdad? Que hubo, y siempre que ellos hablan con una persona, empiezan a testificarles, empiezan a decirles que por medio de este terremoto, pues ellos vinieron a los pies de Jesús, ¿verdad? Y es hora y día en los cuales pues ellos están ahí sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y no se han alejado de los caminos del Señor. Entonces, sí es posible, ¿verdad? Que una persona que viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Siempre permanezca en el camino, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros como cristianos, que hemos recibido el favor de Dios, que hemos recibido la misericordia de Dios, abramos nuestra boca, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros testifiquemos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y eso decía Pedro y Juan, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Hemos visto milagros, hemos visto que ha resucitado a los muertos, ¿verdad? El mismo Jesús, vemos ahí más adelante, dice, le habla a los soldados, a los gobernantes y le dice, ¿verdad? Que ellos vienen en el nombre de Jesús, el cual ellos crucificaron, dice, pero resucitó de los muertos. Ahí introdujeron ellos el testimonio que Jesús estaba vivo, ¿verdad? Que él había resucitado, ¿verdad? Entonces, a estos apóstoles eran, pues eran unos apóstoles que se presentaba la oportunidad y les testificaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos decían que ellos no podían dejar de decir lo que habían visto ni oído, ¿verdad? Entonces nosotros como personas que hemos recibido el favor de Dios, es nuestro deber testificarle a las demás personas que el Señor está vivo, que él resucitó de los muertos y que ese mismo Dios que hizo milagros, que resucitó a los muertos, ¿verdad? En aquel tiempo es ese mismo Dios al cual nosotros servimos, ¿verdad? Es muy importante que nosotros abramos nuestra boca y contemos las maravillas, como dice Salmo 117, la diestra del Señor ha hecho maravillas. Yo no sé cuántas maravillas ha recibido usted de parte del Señor, pero Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Si usted, el Señor restauró su hogar, usted testifique a esas personas que están con matrimonios que ya no quieren seguir, el que el Señor venga y use sus labios para que usted vaya y les pruebe, ¿verdad? Que sí se puede restaurar un hogar y que para Dios no hay nada imposible. Si a usted el Señor lo rescató del alcoholismo, usted tiene que ir a predicarle a esas personas, a testificarle a esas personas que sí se puede, ¿verdad? Que el Señor puede cambiar todo eso de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene esa misión de testificarle a las personas, ¿verdad? Lo grande y lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que abrir nuestra boca para que muchas personas vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Si nos damos cuenta, también ahí en Marcos 5:19, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta grandes, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Aquí le está hablando Jesús al endemoniado Gadareno, ¿verdad? Cuando él fue libre, ¿verdad? De toda cosa que él tenía, ¿verdad? En su cuerpo, que estaba apoderado de su cuerpo, y le dijo, porque el endemoniado Gadareno quería irse con él, pero él le dijo, no, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lo mandó a su casa a testificar. ¿Sabe por qué lo mandó a su casa? Porque ellos eran testigos de cómo vivía él atormentado, de cómo vestía, de cómo él se encontraba, ¿verdad? Ellos eran los testigos y ellos mismos iban a experimentar el favor de Dios y el milagro de Dios que Dios había hecho en la vida de este endemoniado Gadareno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra casa tiene que saber y nuestra casa tiene que entender que nosotros le servimos a un Dios que todo lo puede, al Dios de lo imposible, al Dios que él es el único que tiene la última palabra, que nuestros hijos siempre sepan, ¿verdad? Que nuestros hijos siempre sepan de nuestros labios
lo grande que ha sido Dios con nosotros y las misericordias y las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Por eso Jesús le dijo que él se volviera a su casa y que contara, dice, y él empezó a contarle a los de su casa. Él fue enviado a su casa, a su vecindario, porque ahí me imagino que era donde él andaba, ¿verdad? Deambulando y se iba a diferentes lugares, ¿verdad? Pero el Señor lo mandó a su casa que testificara, ¿verdad? Para que ellos empezaran a ver el cambio que el Señor había hecho, el milagro que Dios había hecho con él, ¿verdad? Por eso tenemos que abrir nuestra boca y testificar para que los de nuestra misma casa crean en ese Dios que nosotros le servimos. Pero si nosotros no les testificamos, si nosotros no le hablamos lo que ha pasado en nuestra vida y lo que Dios ha hecho, ellos nunca lo van a saber. ¿Verdad? Es necesario que nosotros abramos nuestra boca y digamos, como dijo Pedro, ¿verdad? Y como dijo Juan, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos visto los milagros de Dios en nuestra familia, en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, en todo lugar hemos visto milagros, ¿verdad? En los cuales el Señor ha hecho con nosotros. Y eso no tenemos que dejar nosotros de decirlo, ¿verdad? No solo con nuestra familia, sino que con las personas que están afuera necesitadas de Dios, porque usted no sabe el poder que puede tener ese testimonio, esa palabra que el Señor va a poner en su boca para que usted testifique. Usted no sabe cuánto efecto va a hacer en esa persona, porque muchas veces las personas están necesitadas, ¿verdad? De un testimonio. Un testimonio es donde usted tiene esa prueba y dice, mire, lo hizo en mi vida, ¿verdad? ¿Cómo no lo va a hacer con usted? ¿Verdad? Hay pruebas en las cuales usted puede decir, yo estaba metido en este problema, pero el Señor me sacó de ese problema y ese testimonio soy yo. Aquí está la representación. Somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo acá en esta tierra y por lo tanto no tenemos que dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿verdad? Y eso nos manda el Señor a nosotros, ¿verdad? Hechos 26-22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, lo decía Pablo, ¿verdad? Saulo perseguía a los cristianos, ¿verdad? Pero el Señor vino y cambió su vida, ¿verdad? Y con la misma vida de él testificaba y mucha gente se convertía. Y no solo testificaba, sino que enseñaba, ¿verdad? Cómo el Señor había hasta le cambió el nombre, hermanos. Imagínense, es algo tremendo, ¿verdad? Es algo por cual el que nosotros podemos testificar. Y hoy yo te invito que abras tu boca y testifiques de lo que Dios ha hecho, de las grandezas que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Un día vamos a tomar ese tiempecito para poder testificar, ¿verdad? Para poder testificarle lo que Dios ha hecho en nuestra familia, ¿verdad? Entonces, usted y yo no podemos callar no podemos dejar de decir, no podemos callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hoy yo te invito para que tú abras tu boca y testifiques porque hay gente necesitada de esa palabra. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, bendito Dios. Te pedimos, papito lindo, que seas tú, Señor, el que pongas en nuestro corazón el deseo, Señor, de testificar con denuedo lo que tú has hecho, las maravillas que tú has hecho en nuestra vida, Señor, que testifiquemos, que hablemos de tu palabra, Señor, porque tú, Señor, vas a hablar a los corazones en los cuales nosotros vamos a testificar, Señor, porque yo sé, Señor, que tú, Señor, has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor, porque tu palabra dice que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien y por lo tanto, Señor, nosotros, Señor, tenemos que abrir nuestra boca, llénala de sabiduría, llénala, Padre de la gloria, de ese poder que tú nos llenes, Señor, para cuando nosotros abramos nuestra boca, Señor, que esa gente pueda recibir, identificarse con nosotros y decir, sí, el Señor ha sido bueno. Gracias, Padre de la gloria, por este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.